Los años de guerra civil argentina ocurrieron porque había tres regiones con intereses enfrentados. Por un lado, Buenos Aires, con la pretensión de imponer el libre comercio en todo el territorio con una única aduana en su puerto. Por otro lado, el litoral, que también pretendían el libre comercio, pero añadiéndole la libre navegación de los ríos para no tener que depender de la aduana de Buenos Aires. Y por otro lado, el interior, que buscaba un modelo proteccionista contrario al libre comercio para proteger sus industrias artesanales frente a las manufacturas que llegaban de Europa. Recién en 1853, después de que Urquiza derrotara a Rosas en la batalla de Caseros, vio la luz la primera constitución realmente válida en todo el territorio nacional. Ahora bien, como la coalición que derrotó a Rosas en 1853 era del litoral, la Constitución de 1853 establecía un criterio federalista en todo el territorio, con cosas como la libre navegación de los ríos, la libertad de comercio en todo el territorio y la redistribución de los ingresos de la aduana. Y todos esos derechos los detentaba hasta ese momento solamente la ciudad de Buenos Aires. Imagínense la bronca de los porteños a los cuales les tocaron el negocio, que decidieron separarse del resto de la Confederación Argentina y armar un país aparte. Sin juegos de azar ni mujerzuelas, pero con terrible aduana acá, ¿eh? A lo largo de la década de 1850 hubo tires y aflojes para tratar de reincorporar a Buenos Aires al resto de la Confederación. Hasta que en 1859 Urquiza le mandó una carta al gobernador de Buenos Aires diciendo que se iban a reincorporar a la Confederación por la razón o por la fuerza. It was at this moment that he knew. He fucked up. Urquiza fue derrotado ese mismo año, revoluciones liberales incentivadas por los porteños empezaron en todas partes a la vez, la Confederación colapsó y Buenos Aires consolidó permanentemente su hegemonía sobre todo el territorio, al punto de no solo modificar la Constitución de acuerdo a sus intereses, sino que incluso cambiaron el nombre del país de Confederación Argentina a República Argentina. Bienvenidos al Estado moderno, manga de giles. Por ahí las personas que introducen discursos apolíticos, xenófobos. Yo creo que al país no hay persona que le haga mal, sino que hay personas que quizás deberían repensar, rever y autoevaluarse. La gente ignorante, creo. Más allá de personas concretas, yo creo que hay grupos. Los corruptos en primera instancia. Cualquier persona que sepa que tenga un cargo sobre un territorio, como cualquier político, y no cumple la función que debería, le hace mal al país. ¿Quién les hace daño al país? Yo pienso que los fanáticos. Pienso que gran culpa del desastre de mi país forma parte de cada uno de nosotros. Aunque, y eso me incluye, todos aportamos un granito de arena para que el país esté donde está, siendo un país con tantos recursos. Y todas aquellas que estén por fuera, que no cumplan las reglas, que estén por fuera de la ley, aquellas que tengan demasiada de poder, todo el conjunto de la mala gente, la que no tira para adelante. Las personas que le hacen mal al país para mí son los que quieren que le den todo sin luchar por lo que ellos quieren, que prácticamente los demás tienen que estar pagándole todo lo que ellos necesitan. La gente que no quiere laburar. Depende. Depende. ¿De qué depende? Depende de lo que se gobierna, ¿viste? A partir de 1861, la primera presidencia de la República Argentina como Estado moderno la ocupó el que hasta ese momento había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Famoso por ser el general vencedor de la batalla de Pavón, por fundar el diario La Nación, que hoy sigue existiendo, y porque el Banco Central lo etiquetó en esos billetes de 2 pesos que hoy ya no sirven para nada, Bartolomé Mitre, gente. Se dice que con Mitre empezó el Estado moderno porque fue él quien reunió las 4 capacidades de la estatidad moderna: reconocimiento internacional como Estado, imponer su autoridad sobre los habitantes y las provincias, obtención de recursos mediante impuestos y la imposición de una identidad nacional hegemónica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero volvamos un poco a la cuestión ciudadana.
Ya habíamos hablado de lo que pensaba Rousseau sobre cómo se conforman las sociedades, pero no fue ni el único ni el primero en hablar de eso en esos términos. Poco antes de publicado el Contrato Social, John Locke había hablado de la sociedad civil como el estado opuesto al de la naturaleza de los hombres, naturaleza entendida como el estado biológico puro del hombre. Y poco después de publicado el Contrato Social, Adam Ferguson, el padre de la sociología, escribió un ensayo donde hablaba de que la vida colectiva civil se daba superando un estado de organización primitivo, salvaje, bárbaro. Esto ya venía entramado a medias con la idea general de nación, que en Argentina se venía tratando de abordar desde la generación del 37. Si entendemos a la nación como un grupo humano que es consciente de formar una comunidad, que comparte una cultura común, que está ligado a un territorio delimitado y que tiene además un proyecto colectivo para el futuro. En esta lógica se requería de un orden social para formar una nación, y no podía haber orden social hasta no superar las formas primitivas de relación con la autoridad. En 1868 fue elegido a la presidencia, sucediendo a Mitre, uno de los intelectuales que llegó tarde a la generación del 37, pero que igual elaboró sus ideas en la misma línea que el resto de los intelectuales. Y a diferencia de gran parte de los intelectuales de la generación del 37, este sí logró llevar a la práctica todo eso que propuso. Famoso por traer a la Argentina los primeros trenes, por aparecer en el billete viejo de 50 pesos y por follar como un toro sin usar pastillas. En serio, búsquenlo, lean sus cartas. El padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento es famoso también por acuñar dos conceptos centrales que definen su forma de pensar la relación entre la sociedad y el Estado, y que juntos son el título de uno de sus escritos más influyentes: Civilización y barbarie. Por fin llegamos a uno de los núcleos fundacionales de lo que significa ser ciudadano argentino. Sin embargo, es acá donde las cosas empiezan a poner feas. Feas de verdad. La historia argentina la pintan color de rosa en los colegios, pero las cosas que no se cuentan son muy importantes para entender por qué estamos como estamos. Y ahora vas a tener que tomar una decisión. Con la pastilla azul, este video se termina. Vas a seguir pensando que los próceres son gente del bien, que la historia es color de rosa, que todo empezó a ir mal a partir de cierto presidente del siglo XX, que los derechos que te otorga el Estado son irrevocables y que los derechos que el Estado le niega a ciertas minorías son porque o se lo merecen o porque es lo mejor para todos. Con la pastilla roja salís del país de las maravillas y yo te muestro qué tanta sangre vale una nación pensada como modelo para armar. La decisión es tuya. Tiene gustito a menta, pero parece de frutilla. Francis Galton, un naturalista británico, era primo de nadie menos que Charles Darwin, otro naturalista británico, famoso por su trabajo de la teoría de la evolución, que explica cómo los seres vivos sobreviven en el tiempo replicando las características positivas que les permiten adaptarse al medio. La supervivencia del más apto. A raíz del trabajo de Darwin, mucha gente empezó a preocuparse por las cuestiones de evolución humana, sobre todo al nivel de la sociedad civil, en línea con los que habían desarrollado los filósofos del siglo XVIII. Pero Galton pensó en el factor inverso, en las posibles involuciones y degeneraciones del tejido social. Y en base a eso llevó las cosas mucho más allá. La teoría de Galton parte de la premisa de que todos los caracteres humanos son hereditarios: el genio, la criminalidad, la enfermedad, la degeneración. Galton sostenía que los seres humanos podían y debían reemplazar la selección natural mediante el estímulo o el impedimento de la reproducción, y que aquellos que no cumplieran con tales requisitos en un futuro iban a ser considerados enemigos del Estado. Les dije que se iba a poner feo. A estos procesos de reemplazo, Galton los llamó con el nombre de eugenesia, entendida sociológicamente como una herramienta dirigida contra personas cuya existencia misma
es un impedimento para la realización de una nación sana. Lo que en verdad le preocupaba era su propia raza, el pueblo inglés. Creía que la renuncia de los individuos más aptos a reproducirse ponía a los anglosajones en el mismo camino que los atenienses. La degeneración haría de los ingleses un pueblo incapaz de afrontar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo. En 1865 Galton imaginó una utopía sociobiológica en la cual los matrimonios entre aquellos que hubieran obtenido los puntajes más altos en exámenes estatales obtendrían los máximos honores y recompensas materiales lo suficientemente generosas como para empezar una familia. Si solo un 15% de lo que se gasta en mejorar las razas equinas y vacunas se destinara al mejoramiento de la raza humana, tendríamos una galaxia de genios. Galton no fue el primero en hablar de eugenesia, pero sí fue quien la convirtió oficialmente en una disciplina científica entrando a la modernidad. Es importante hablar de esto ahora porque las obras de Galton fueron publicadas al mismo tiempo que la Argentina se consolidaba como Estado-nación y tuvieron mucha influencia desde la presidencia de Sarmiento hasta... ya vamos a ver hasta cuándo. Sarmiento oponía el concepto de civilización al de barbarie en un sentido evolutivo, y tomando como base la obra del antropólogo estadounidense Lewis Henry Morgan. Morgan hablaba de que hay 3 fases de la evolución humana: salvajismo, barbarie y civilización. Y en sí misma, la palabra civilización implica un movimiento, un proceso de civilizar. Culmina en el ser civilizado de la sociedad civil moderna, adquiriendo relaciones estables de pertenencia e identidad. La civilización en sí implica el desarrollo de fuerzas productivas dentro de una estructura de clases sociales. Es así que podemos decir que la civilización era el prerequisito para instalar en el Río de la Plata el sistema capitalista moderno. Y con un sistema capitalista moderno establecido, se podía así insertar a la Argentina en la División Internacional del Trabajo como un país serio. Mamita. Y así nace el concepto de la frontera de la civilización, entendida como una doble frontera cultural y económica. De un lado el capitalismo liberal, del otro los modelos de producción ancestrales. De un lado la civilización, del otro lado la barbarie. De un lado la República Argentina y del otro los absolutamente nada. Un espacio vacío plagado de seres inferiores que amenazaban tanto a la nación como a la raza humana. Un desierto que había que domesticar. El proyecto de construcción de la nación argentina se basaba en 3 movimientos simultáneos: fundar la base de la identidad civilizada argentina con población blanca europea, conquistar los desiertos ocupados por los salvajes y disponer de los indios sobrevivientes de forma funcional al nuevo sistema capitalista. Para fundar la identidad de población civilizada argentina fue que se adoptaron medidas desde el Estado para favorecer la inmigración desde Europa. La Ley de Inmigración y Colonización número 817 creaba la Comisión de Inmigración, que se encargaba no solo de hacer propaganda activa en el extranjero para atraer inmigración, sino que también se ocupaba de los gastos de pasajes, transporte por tierra y alojamiento de todos aquellos migrantes que viniesen a ocupar territorio colonizado. Para colonizar esas tierras se organizaron campañas militares que básicamente consistían en avanzar tierra adentro, fundar un fuerte, matar a tantos indios como se pueda y quedarse ahí hasta fundar un nuevo pueblito o un área de explotación de recursos. El número total de aborígenes muertos en las campañas del desierto es motivo de polémica. Los informes del ejército argentino hablan de 14.000 indios muertos, pero otras investigaciones sugieren cifras en torno a los 25.000 aborígenes asesinados, más de 1/3 de la población previa a la conquista, y eso solo en combate. Los indios que sobrevivieron a la conquista y que cumplían ciertos criterios de civilización fueron reubicados en distintos lugares. Algunas comunidades indígenas fueron reasentadas a las afueras de los nuevos pueblos fundados en lo que se llamaba las reducciones indígenas, para ofrecer más que nada mano de obra barata a las nuevas empresas agrícolas. Otra parte fue cooptada para prestar servicio militar y continuar con las conquistas.
Muchos niños aborígenes fueron llevados a las grandes ciudades y subastados como esclavos de tareas domésticas a las familias más ricas en un intento por criarlos en la civilización. Recordemos que la esclavitud ya estaba abolida, pero si no sos una persona, entonces técnicamente no sos un esclavo. Otros fueron llevados a academias científicas, como el Museo de la Plata, y hasta hace no mucho sus esqueletos todavía estaban en exhibición. Yo llegué a verlos hace un par de años. Y la parte menos civilizada, peligrosa para la raza, era llevada a campos de concentración clandestinos, donde eran obligados a trabajar hasta morir. Campos de concentración clandestinos como el que funcionaba en la isla Martín García, donde cuando los indígenas morían los sepultaban en fosas comunes o tiraban los cuerpos al Río de la Plata. Un detalle que pocos conocen es que los primeros adoquinados de las calles de Buenos Aires salieron de la cantera de la isla Martín García y fueron extraídos con mano de obra indígena esclava. En ningún momento se llevó ningún registro oficial de la cantidad de fallecidos en estos campos de concentración. Por cierto, ¿saben cómo se llama todo esto que se hizo entre 1852 y 1880? Proceso de Organización Nacional. ¿Les suena? Perdónenme que los bombardee con datos. Seguramente se estarán preguntando ¿qué tiene que ver esto con la ciudadanía y las elecciones y coso? Y yo me la paso hablando acá de los indios. Paciencia. Tiene bastante que ver. Créanme. ¿Qué tienen en común los conceptos de pueblo, nación, civilización, barbarie, raza superior y raza inferior? Todos son imaginarios. Imaginación. Bueno, dicho más suave, son conceptos ideológicos, nacen de una cierta ideología. La palabra ideología nació en la Revolución Francesa para designar una disciplina filosófica que estudia el nacimiento y la formación de ideas. Y se basa en estudiar al espíritu humano como se estudia una planta, un animal, una piedra, cualquier objeto. Pero ya desde ese momento hay un vínculo con lo sociopolítico, que más tarde otros iban a profundizar. Se entiende por ideología conjuntos de enunciados que tienen estas características. A. Presentan los productos de un trabajo como cosas o cualidades de cosas independientes de ese trabajo. B. Explican el proceso de producción por esos productos cosificados. En Marx y Engels, ideología tiene ese sentido cuando se aplica a la religión o a la filosofía idealista alemana. En ambos casos se refiere a doctrinas que cosifican o reifican ideas que pretenden explicar por medio de esas ideas su productor o al proceso histórico de su producción. Louis Althusser, un filósofo francés de la corriente marxista del siglo XX, presentó dos tesis respecto a la ideología. La primera tesis dice que la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia, pero es una relación imaginaria. La segunda tesis dice que toda ideología tiene una existencia material, pero a través de un determinado aparato ideológico. Y ese aparato ideológico inculca la ideología en los individuos a la vez que los coacciona, los sanciona, los selecciona y los excluye. Hace falta entender esto para entender a qué nos referimos cuando decimos que la nación argentina no es algo que surgió espontáneamente, sino que es el producto de la imposición de ideologías. Y lo que distingue a las ideologías de las opiniones o la fe es que los hechos que presenta los presenta como observaciones del mundo real cuando en realidad no lo son. La eugenesia, por ejemplo, se configuró como ciencia partiendo de una raíz ideológica. Es cierto que la teoría evolutiva de Darwin parte de un criterio científico, es ciencia, pero lo que Darwin propone mediante su teoría evolutiva no implica un mejoramiento de las especies, implica un cambio en las especies. La calidad de ese cambio, medirlo en términos de mejora o de generación, va en rigor de un criterio imaginario ideal. El criterio ideológico de mejora en el contexto del proceso de organización nacional era que las especies incivilizadas evolucionen o mueran, pero adaptándose al orden capitalista.
La persona que no se adapta no solo no puede participar de forma política en la vida civil, sino que ni siquiera es considerada una persona válida. Por el otro lado, las personas civilizadas automáticamente se legitiman como sujetos políticos frente a eso incivilizado que se pretende eliminar. La ideología nacionalista de la civilización, en conjunto con este concepto de la frontera con el indio, se mete en la cabeza de cada habitante y se mete con la ayuda de los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela pública, el servicio militar obligatorio a partir de 1901, las campañas de propaganda trayendo inmigrantes blancos desde Europa, y los medios de prensa, fundamentalmente el diario La Nación, que allá por el 1870 andaba publicando noticias de un nosotros venciendo a un otro. La raíz identitaria argentina se fundó en oposición a un otro, sin importar lo que definiera el nosotros, siempre y cuando sea un nosotros, los civilizados. Y es así que se formó una nueva categoría de ciudadano. A partir de 1857, todo varón mayor de 18 años que se haya inscrito en el registro cívico de su provincia podía votar, pero acatando cada legislación provincial. En Córdoba, La Rioja y San Luis, por ejemplo, el derecho a voto seguía siendo de los más ricos. En Salta, votar solamente estaba permitido para aquellos que supiesen leer y escribir. Y en Tucumán no se permitía votar a los jornaleros ni a los que viviesen con sus padres. Cada provincia podía meter el cepo a la democracia que se les cante. Y hablando de cantar, regía el voto cantado. El voto cantado era tener que decirle al presidente de mesa por quién se votaba en voz alta, que lo escuche y él lo anotaba en una planilla. Y esa mecánica de voto facilitaba muchísimo el fraude. Si votabas a un partido opositor, por ejemplo, el presidente de mesa podía decir que ya habías votado y podía pedirle a la policía que te saque de la fila. También los punteros políticos podían obligarte a votar de a grupos junto con otras personas. Y si no votabas lo que el puntero político te decía, podían retener tu DNI, podías perder tu trabajo, podías ir a la cárcel si el puntero estaba arreglado con la policía e incluso te podían llegar a linchar ahí mismo. Con todo lo que dijimos hasta ahora, podemos afirmar que, si bien la Constitución de la República Argentina, una vez establecida, imponía un sistema democrático, representativo y federal, ninguna de las tres cosas acabó siendo así en la práctica, por ser más importante imponer el modelo económico y la identidad cultural civilizada. El sistema representativo falló cuando aparecieron las prácticas de fraude para legitimar a la oligarquía en el poder. El sistema democrático falló cuando las urnas dejaron de representar la verdadera intención política ciudadana. Y el federalismo tampoco fue tal porque la provincia de Buenos Aires se impuso al resto de la Confederación en 1859. O sea, el criterio de ciudadanía se amplió, no podemos decir que no, pero a raíz de falacias ideológicas. Lo que se vivía era más una demagogia con derecho a voto, era un espejismo de la verdadera democracia. Y todo esto funcionó muy bien para la oligarquía, por un tiempo, porque había descontento a muchos niveles, lo social, lo político, lo económico, y la frontera con el indio se iba diluyendo a medida que se acababa la Patagonia. Sin embargo, la cooptación ideológica del nacionalismo ya había surtido efecto, y la pregunta que quedaba de cara al centenario de 1910 era una cuestión de base. Si la nación argentina se construyó en base a inmigración, ¿qué rol ocupa la cultura nacional? Si los que habitan el territorio son parte de la sociedad civil, pero son extranjeros, entonces, ¿qué significa ser argentino?